Soy coordinador de enfermería de Pulmotech. Estamos haciendo un cronograma de capacitaciones, algunas de ellas, bueno, virtuales, como esta. Vamos a tener una oradora invitada, que es la licenciada Cecilia Sarraude, que es enfermera que también trabaja en la empresa, en el área de internación domiciliaria y pacientes de nutrición. También tiene experiencia en curaciones y diferentes tipos de ellas, al haber trabajado muchos años en un área de quemados del Hospital Alemán. Hoy nos va a dar el tema valoración y cuidado de heridas quirúrgicas y úlceras por presión. La modalidad de la charla será que ella va a hacer la presentación, va a disertar el tema, y al final de la misma dará un espacio para que puedan hacer alguna pregunta o aclarar alguna duda que les haya surgido durante la charla. Así que seguramente van a estar muteados, pero los invitamos a que puedan ir tomando nota de cualquier duda que tengan para poder charlar al final. Así que bueno, yo la voy a mutear y me voy a apagar la cámara para dejar hablar a la licenciada Cecilia Sarraude. Cecilia, les decía que en este trabajo vamos a hablar de valoración de las heridas quirúrgicas, y úlceras por presión. Bueno, el objetivo de este trabajo es conocer e identificar las características y funciones de la piel, los tipos de herida, valoración del paciente con heridas, e identificar los signos de alarma en las heridas, la correcta elección del apósito para cubrir cada herida, el correcto accionar en una curación, y el registro de la evolución de la herida. En primer lugar vamos a hablar de la piel. Es el órgano más extenso del cuerpo humano. En un adulto el peso adecuado puede llegar a tener, un área de 1,7 metros cuadrados y llegar a pesar 5,5 kilogramos. Y el grosor de la piel varía de acuerdo a la zona donde se localice. La piel y sus derivados, como el cabello, las uñas, las glándulas sebáceas, forman el sistema tegumentario. Las funciones de la piel son proteger el organismo de factores externos, regular la temperatura corporal, almacenar agua y grasa, impedir el ingreso de bacterias, y tiene como la función sensorial del tacto. Ahí tenemos un gráfico de la piel, se compone de 3 capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis. En la epidermis están las células escamosas, las basales y los melanocitos. Las células escamosas son las más externas, que esas se caen todo el tiempo y van cambiándose. Las células basales son las que están en toda la piel, y los melanocitos es lo que le da el color a la piel. En la dermis se encuentran los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, los folículos capilares, las glándulas sudoríparas, la estructura de colágeno, los fibroblastos, los nervios, las glándulas sebáceas. Y la capa más profunda es la hipodermis, que es la capa que tiene una red de colágeno y células grasas. Es la capa más profunda y tiene una función también que regenera la piel en caso de lesiones. Bueno, vamos a hablar de qué es una herida. Una herida es la pérdida de la continuidad de las partes blandas del organismo, ya sea piel o mucosa, y esto da lugar a una interrupción en la estructura del tejido, y así también una comunicación entre el interior y el exterior. La consecuencia de una herida puede ser trae la pérdida de la esterilidad existente en el interior del organismo, la lesión de los órganos o tejidos adyacentes, y puede generar una discapacidad grave o incluso la muerte según la extensión y la complicación de la herida. Por favor, el que entre se puede silenciar. Gracias. La clasificación de las heridas. Hay distintos tipos de clasificaciones y, bueno, vamos a hablar de algunos de ellos. Según el estado de la herida, puede ser abierta o cerrada. Según el proceso de cicatrización, puede ser aguda o crónica. Esto depende del tiempo que tenga la herida.
Según el agente causal pueden ser incisas, contusas, abrasivas, punzantes o quemaduras. Esto depende de qué produjo la herida. Una herida incisa es la que se produce con el bisturí en un quirófano, la contusa es una punción, la abrasiva sería como un raspón, bueno, la punzante puede ser con un arma blanca, y la quemadura es con un agente, por calor o un agente químico. Pasamos. Según los planos afectados pueden ser simples o complejas, esto es según qué capa de la piel está afectada. Y según el contacto con microorganismos puede ser una herida limpia, limpia contaminada, contaminada o sucia. La herida limpia, por ejemplo, es la herida quirúrgica, que sucede en el quirófano y se cierra con sutura. La limpia contaminada es cuando una herida en el quirófano, pero se realizó en un área contaminada, como por ejemplo el tracto digestivo. Y la herida contaminada es una herida que se produjo por una lesión en la calle, y la herida sucia es la herida que está infectada. Bueno, en este trabajo vamos a hablar sobre heridas quirúrgicas y úlceras por presión. Una herida quirúrgica es un corte a través de la piel hecho con un bisturí durante una cirugía, también se llama incisión, como les decía recién, y el tamaño de la incisión depende del tipo de cirugía que sea. El cierre de una herida quirúrgica se puede realizarse con sutura, con grapas o adhesivo quirúrgico. En general, las incisiones quirúrgicas cicatrizan en 2 semanas, eso sería por cierre primario, y si esto no ocurre y se produce una infección, la cicatrización se retrasa, y esto sería lo que se llama cierre por segunda intención. Acá tenemos un gráfico de lo que sería una herida con un cierre por intención primaria, se ve la incisión limpia, la sutura, y queda una cicatriz fina. En un cierre por segunda intención está la cicatriz que no llega a cerrarse en el término de 2 semanas, se produce una infección, se genera tejido de granulación en la herida, y la cicatriz no es limpia, sino que crece epitelio sobre la cicatriz. Y el cierre por tercera intención es cuando la herida no cerró en la primera, cerró por segunda intención, pero luego de eso se realiza una sutura. Una curación es el procedimiento realizado sobre la herida destinado a prevenir y controlar la infección y promover la cicatrización. Los objetivos de la curación son remover el tejido necrótico, si existen, cuerpos extraños, identificar y eliminar la infección, absorber el exceso de exudado, si la herida lo tiene, mantener un ambiente húmedo, mantener un ambiente térmico, proteger el tejido de regeneración del trauma y de la invasión bacteriana. Los criterios para elegir el apósito adecuado. Cuando los profesionales estamos realizando la curación debemos tener un criterio de qué es lo que vamos a utilizar. Los enfermeros podemos solicitar o sugerirle a la familia que se comunique con el médico, o al médico si tenemos acceso, de qué nos parece que tenemos que utilizar. Y esto va a depender de la localización de la lesión, del estado de la piel, de la severidad de la lesión, de la cantidad de exudado que tiene, si existen tunelizaciones, si hay tejido necrótico, si vemos signos de infección. Por eso cuando realizamos una curación tenemos que ir evaluando día a día y estar atentos a cómo la vemos respecto al día anterior, a ver si lo que estamos haciendo está funcionando o debería cambiarse el tipo de curación. También valorar el estado general del paciente, cómo tolera la curación, y bueno, de qué apósitos disponemos. Vamos a hablar ahora de lo que es la cura tradicional o cura en ambiente seco. Esta curación se utiliza por lo general en las heridas quirúrgicas cerradas. Cuando hay una herida nueva que está suturada, se la limpia con apósito estéril y se la cubre con un apósito primario, con una gasa.
Bueno, eso es lo que, y se mantiene seco, y se va evaluando, una vez que la piel cicatrizó, se deja de cubrir la herida. Ahí tenemos un ejemplo de una herida quirúrgica cerrada. En la primera vemos que tiene colocado un apósito transparente, que eso permite mantener la herida limpia, y se la puede ir evaluando, porque a través del apósito transparente se ve. Y la segunda imagen es una herida hecha con hilo, con hilo de sutura, y está descubierta. El procedimiento para realizar una cura seca es lavado de manos, colocación de guantes, retirar el apósito anterior, en caso de que lo tenga la herida, limpieza con un antiséptico, según indicación médica, colocar el apósito limpio y seco, y sujetar con cinta adhesiva. En este tipo de, volvemos al anterior, en este tipo de cura seca lo que hay que tener cuidado es al retirar el apósito, si vemos que está pegado, es bueno humedecer la gasa que tiene para que al retirarla no se lastime o no se retire tejido nuevo. Así que si es una curación seca y está pegada a la herida, se moja con solución fisiológica o con agua limpia, y recién ahí se retira la gasa. Listo, pasamos. La cura en ambiente húmedo se logra mediante la aplicación de apósitos que establecen una barrera semipermeable eficaz contra la contaminación por microorganismos. Se mantienen condiciones óptimas de humedad y temperatura en el foco de cicatrización, que impiden la deshidratación celular y la maceración de la herida, favoreciendo el proceso regenerativo. Hace unos años atrás, varios estudios mostraron que la cura húmeda era mucho más favorable para la curación de heridas, ya por esto que decía recién, que favorece la humedad y la temperatura. Entonces, eso acelera el proceso de cicatrización. Los beneficios de la cura húmeda son disminuir el dolor, evita la fricción, es un efecto de barrera frente a microorganismos, reduce el tiempo de cicatrización, se asocia con menores tasas de infección, permite mayor espacio de tiempo entre las curas, mejora el confort del paciente y mejora los resultados estéticos. Acá tenemos un ejemplo de una herida abierta. Esto era una herida quirúrgica que se infectó, no se entiende bien, pero es en el omóplato, la espalda de una paciente que yo le realicé la curación. La primera foto es cuando estaba totalmente abierta, su médico acá había indicado curación con azúcar y cura oclusiva. Esto mantenía el ambiente húmedo, el azúcar regenera el tejido, debrida lo que tiene que sacar. Bueno, ahí la señora tenía una lesión en las costillas, y bueno, se fue cerrando. La foto siguiente es a los 5 meses aproximadamente, la herida se cerró, esa parte blanca que ven en la herida se tuvo que volver a operar, porque era una costilla que no quedó bien, así que se tuvo que volver a operar. La cerraron y después sí cerró, pero bueno, fue una herida abierta con cura húmeda que más o menos tardó entre 5 y 7 meses en cerrar. El procedimiento en la cura húmeda es lavado de manos, colocación de guantes, retirar el apósito anterior, como expliqué en la herida seca también, si el apósito está pegado, se humedece primero con solución salina, se limpia con antiséptico según la indicación médica, y se aplica el apósito indicado, o la medicación que tenga, o el azúcar, en este caso como tenía indicado ella. Se cubre con un apósito estéril absorbente, y hay que evaluar si la herida tiene mucho exudado, es conveniente poner bastante apósito absorbente para mejorar la calidad de vida de la paciente, que no esté manchando, y que bueno, pueda absorber todo el exudado de la herida. Pues se sujeta con cinta adhesiva. Ahora vamos a hablar de úlceras. Las úlceras son heridas crónicas. Se considera que una herida se cronifica cuando no ha culminado el proceso de cicatrización en un periodo
mayor a 6 semanas. Las úlceras por presión son áreas de la piel que se lesionan por permanecer en la misma posición. Esto se da en pacientes postrados, por lo general, o ya sea porque son añosos o porque tienen que estar en cama por alguna lesión. Y bueno, y se forman donde los huesos están cerca de la piel, como la zona sacra, los tobillos, los talones, las caderas. La presión continua de las partes blandas, la presión en las partes blandas causa isquemia de la membrana vascular, vasodilatación, eritema, extravasación de líquidos e infiltración celular. Y si este proceso no cesa, se produce la isquemia local, trombosis venosa, alteraciones y necrosis. Las medidas preventivas en las úlceras por presión son la movilización, los cambios posturales, superficies especiales para el manejo de úlceras por presión, ya sea piel médica, almohadones, todo lo que evite que la zona esté apoyada. La limpieza, hidratación, hay que evaluar si el paciente está bien hidratado y bien nutrido. La protección frente a la humedad, si es en la zona sacra, por ejemplo, que es un lugar donde es húmedo, mantener la piel seca e hidratada. Y la protección frente a agresiones externas, porque muchas veces el paciente por ahí está bien apoyado en la cama, pero la baranda de la cama o algo que no nos damos cuenta queda mal apoyado, y bueno, eso le puede causar una lesión. Para una curación de una úlcera, la curación de una úlcera es el procedimiento realizado en una herida destinado a prevenir y controlar las infecciones y promover la cicatrización. El objetivo de la curación de la úlcera es remover el tejido necrótico, si ya existe, cuerpos extraños, identificar y eliminar la infección, absorber el exceso de exudado, mantener el ambiente húmedo en las heridas, mantener un ambiente térmico y proteger el tejido de regeneración del trauma y de la invasión bacteriana. Para realizar una curación en una úlcera debemos explicarle al paciente el procedimiento, nos lavamos las manos, colocar guantes, poner una bolsa para los desechos cerca al alcance, con guantes limpios retirar el apósito sucio, si el apósito está pegado, humedecerlo con fisiológico, como les dije antes, y examinar la herida para ver si hay alguna variación, colocar un paño estéril, si la herida si hay que hacer una curación estéril, abrir los paquetes de gasas, tener todo a mano, impregnar la gasa con antiséptico, y siempre la curación se realiza desde la zona superior, suavemente hacia abajo, y desde el centro hacia los lados, nunca de arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba, perdón, y siempre tenemos que ir evaluando de limpiar, si vemos necrosis o infección, siempre limpiar desde lo limpio hacia lo sucio. Se desecha la gasa, repetir el procedimiento hasta que quede completamente limpia, se seca la herida y se coloca la crema indicada o el apósito que tenga indicado el paciente, y se cubre la herida con apósitos absorbentes. Dentro de las úlceras hay distintos estadios. Esta imagen que vemos es una úlcera de estadio 1, se caracteriza porque hay eritema cutáneo que no palidece al presionar, o sea, tocamos la piel y no palidece. No está rota la piel todavía, solo se ve rojo en el estadio 1. En el estadio 1 se recomienda la rotación del paciente, liberando la zona de apoyo, colocar cremas humectantes o aceites de silicona. Acá vemos un estadio 2, donde ya hay pérdida parcial del grosor de la piel que afecta la epidermis o la dermis, o ambas. Es superficial y tiene aspecto de ampolla o abrasión. Acá la piel ya se rompió, ya perdió la integridad, y en este caso se recomienda una cura húmeda, limpieza con solución salina, colocación de crema o apósito indicado. Existen los apósitos hidrocoloides, que son productos diseñados para la curación de heridas agudas o crónicas, que tienen
que se adhieren a la herida y a la piel, y generan un ambiente húmedo y permiten que se produzca un intercambio gaseoso dentro del lecho de la herida, y esto favorece la cicatrización. Tenemos un estadio 3, que es la pérdida total del grosor de la piel, implica una lesión o necrosis del tejido subcutáneo y puede profundizarse. Ese tejido amarillo que se ve en la imagen, eso es tejido necrótico. Y este es el estadio 4, donde ya hay pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis del tejido, lesión del músculo, hueso o estructura de sostén como el tendón. Y en este estadio, como en el 3, pueden presentarse lesiones con cavernas, tunelizaciones o trayectos sinuosos. A veces vemos una escara que tiene un orificio chiquito, pero se produce una lesión debajo de la piel adyacente, y bueno, eso hay que evaluarlo para saber cuál es la curación que necesita. Los tipos de curación en el estadio 3 y 4, es necesario acá un método de debridamiento. Debridamiento es sacar lo amarillo y lo oscuro que veíamos en la segunda imagen, o sea, se limpia la herida antes para que esto favorezca la generación del tejido nuevo. Existen distintos tipos de debridamiento que pueden realizarse de acuerdo a las diferentes situaciones del paciente. El debridamiento quirúrgico es en el quirófano, lo hace el cirujano. El debridamiento cortante se puede hacer al pie de la cama, retirando de forma parcial el tejido desvitalizado. El mecánico es el que se favorece la adhesión de un apósito utilizado en el lecho de la herida y mediante la retirada traumática, o sea, se coloca un apósito que se pega a la herida y al retirarlo se eliminan los residuos. Pero esto, bueno, retira tanto lo necrótico como también puede retirar piel sana. El enzimático está basado en la aplicación de enzimas exógenas como colagenasa o cualquier otra medicación que forma enzimas endógenas, degrada la fibrina, el colágeno desnaturalizado y la elastina. El debridamiento autolítico ocurre de forma natural en todas las heridas. Los fagocitos presentes en el lecho de la herida junto a los macrófagos y las enzimas licúan, separan los tejidos necróticos, estimulando la granulación del tejido. El osmótico se produce por diferentes gradientes entre la carga de la herida y la solución que se le coloca. La elección del apósito adecuado. Para cada herida que se nos presenta cuando vamos a realizar una curación, como les decía antes, es bueno que nosotros como profesionales tengamos la capacidad de opinar o de elegir cuál sería el apósito que conviene para la curación. En algunos casos tenemos la posibilidad de consultarlo con el médico, o si no, bueno, que el familiar se comunique, pero debemos expresar lo que nosotros creemos que es adecuado para cada curación. Bueno, el apósito primario es el que está en contacto con la lesión, es una medida terapéutica en sí misma, actúa como barrera de gérmenes, patógenos, absorbe secreciones y los gérmenes y mantiene la humedad. El apósito secundario no se encuentra en contacto con la lesión, pero se fija a los apósitos primarios, actúa como protección mecánica, absorbe eventuales filtraciones si el exudado es demasiado, y protege contra las infecciones. Clasificaciones de los apósitos. Se clasifican en pasivos, interactivos, bioactivos o mixtos. El apósito pasivo son los simples, como las gasas no tejidas o el apósito tradicional. Sirven para aislar, taponar, absorber. Los interactivos sirven para mantener un ambiente fisiológico húmedo en la herida o úlcera. Se adhieren a la herida, permanecen en esta categoría los apósitos como la gasa impregnada en medicación, ya sea con vaselina o lámina de silicona, y está indicado en el uso de úlceras superficiales, con poco exudado.
Otro apósito interactivo es la espuma hidrofílica, que es un apósito no adherente al tejido a base de poliuretano, se utiliza para absorber fluidos de moderado a abundante cantidad. Me faltó el último, que es los apósitos transparentes, que mantienen un ambiente fisiológico húmedo en la herida, dejan pasar el vapor de agua, permitiendo la oxigenación, y impidiendo el paso de agua, bacterias y virus. Y aparte la transparencia del apósito permite evaluar la herida. Acá tenemos un ejemplo de cada uno. La primera imagen es la gasa impregnada en medicación, el segundo es el apósito, y el tercero es el apósito transparente. Los apósitos bioactivos poseen la característica de interactuar con la herida. Están diseñados para mantener la humedad fisiológica de la herida y permitir la oxigenación. Y existen tres tipos. Los hidrocoloides, que es un adhesivo semioclusivo u oclusivo, que contiene partículas hidroactivas, que proporcionan una absorción escasa o moderada, manteniendo temperatura y humedad fisiológica en la superficie de la herida. Estos son los que conocemos como de la marca Duoderm, para que después puedan saber cuál es. El apósito de hidrogel contiene polímeros espesantes, humectantes, con alto contenido de agua, que determinan un ambiente húmedo y fisiológico sobre el lecho de la herida. Y los alginatos están formados por un polisacárido natural, derivado de la sal de calcio. El alginato absorbe iones de sodio, libera calcio. Esto forma un gel que mantiene un ambiente húmedo, fisiológico en la herida, y la presencia de iones de calcio en el medio favorece la hemostasia de la herida. Y los apósitos mixtos son con diferentes niveles de permeabilidad que combinan las características de los distintos apósitos, pasivos, interactivos y los otros componentes. Bueno, a medida que se van realizando las curaciones, nosotros vamos a ir viendo que la herida cambia, y eso es lo que tenemos que saber valorar. Entonces vamos a ir viendo distintas fases del proceso de cicatrización. Estas son la fase exudativa o de limpieza. Se produce al principio de la herida, es cuando se produce la coagulación, inflamación de la herida y limpieza. La finalidad de esta fase es limpiar, luchar contra la infección, eliminando las células y tejido desvitalizado. Y se inicia en el momento que se produce la herida, y su duración es aproximadamente de 3 días. La fase de granulación es cuando hay reconstrucción vascular, se va a facilitar el aporte de oxígeno y nutrientes al nuevo tejido. Esto es cuando empezamos a ver en la herida puntitos rojos, eso es el tejido de granulación, que evidencia que se está regenerando. La fase de epitelización, una vez que el lecho de la lesión se rellenó con tejido nuevo, se va a revestir y se ven en los bordes de la herida, se empieza a ver que los bordes de la herida se van cubriendo de tejido nuevo. Entre el 6º y 10º día comienza la maduración de las fibras de colágeno. La herida se achica, se reduce cada vez más, se va a ir viendo que hay menos presencia de exudado, y se transforma fundamentalmente en tejido cicatrizal. La fase de maduración, este nuevo tejido tiene menor fuerza ténsil. Vamos a ver que cuando la herida se va curando, la piel que se forma se nota como finita, no presenta glándulas sebáceas. Esta fase puede durar hasta 1 año, y se debe proteger mucho esta piel nueva, porque es muy sensible a las agresiones físicas y químicas. Bueno, hasta acá es lo que les quería contar. Ahora vamos a abrir los micrófonos. Si alguno tiene una duda, alguna pregunta, me lo puede hacer. Leímos la pregunta sobre el uso de vaselina en la zona sacra, además del Platzul. En realidad lo de poner vaselina favorece a que no se adhiera la gasa a la herida, y sí, está bien, solamente para que cuando se retira el apósito anterior no quede pegado y no se remueve el tejido sano. Pero que no se mezclan.
no hace falta mezclarlo, no, tiene que... Con azúcar. No, el Platzul se utiliza siempre cubierto, no es una crema humectante común que se puede dejar al aire. Se pone en la herida y la gasa con vaselina por fuera, para que la gasa que lo cubre, al retirarla, no se retire el tejido sano. La pregunta es con respecto a las cantidades, porque a veces hay heridas, por ejemplo, una úlcera grado 3 o grado 2, que se le pone Platzul hasta el borde. ¿Cuál es la cantidad que hay que poner de Platzul o de Iruxol en una herida para curar? ¿Cuáles son las cantidades que se pueden gastar? A veces un Platzul se gasta por ahí un pote de 400 gramos en una herida en 3 días. ¿Eso es correcto? La capa de crema es superficial. En realidad a veces se puede directamente con gasa untar la gasa y apoyarla sobre la herida. Ya, eso también sirve para no estar tocando la herida con nuestro guante, directamente con un bajalengua, con algo limpio, se puede untar la gasa que vamos a apoyar en la herida con una capa fina, y eso se apoya en la herida. No hace falta ni es mejor que quede un kilo de crema, no va a curar más rápido la herida. Les agradezco mucho. Hasta luego.